«¡Detengan esta boda!», gritó Elena. Su voz, aunque no era fuerte, cortó el aire cargado de incienso y perfume caro con la precisión de un cuchillo. El eco pareció rebotar en las paredes de piedra, amplificando la audacia impensable de su interrupción. Los guardias de seguridad, apostados discretamente en las esquinas como estatuas vigilantes, se pusieron en alerta inmediatamente, sus miradas fijas en la pequeña y frágil figura que avanzaba por la alfombra roja, manchando su pureza con sus zapatos mojados y gastados por el tiempo. Isabella Rossi se giró hacia Alejandro, su rostro una máscara de indignación controlada, una obra de arte de la compostura social que había perfeccionado durante años. «Alejandro, querido, ¿qué significa esto? ¿Quién es esta mujer, y por qué está haciendo este espectáculo tan bochornoso?». Su tono era suave, casi un susurro meloso, pero había un filo de acero en él, una orden implícita para que solucionara aquel humillante y completamente inesperado problema inmediato, antes de que se convirtiera en un escándalo mayor. Alejandro, pálido y claramente desconcertado, solo pudo balbucear, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello mientras cientos de ojos se clavaban en él. «Es Elena. Ella trabaja para mi familia desde que yo era un niño. No entiendo, de verdad que no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando». Los murmullos de los invitados crecieron en intensidad, convirtiéndose en un zumbido de especulación y juicio moral que llenó la nave de la iglesia. «¡Qué escándalo tan terrible!», se oyó decir a una mujer enjollada desde los primeros bancos. «Contratar a esta clase de gente siempre trae problemas a la larga», respondió su acompañante con un desdén apenas disimulado. Elena ignoró los comentarios hirientes, sus ojos fijos en la escena junto al sacerdote, en el hombre al que había visto crecer, y en la mujer que sabía, con una certeza que le helaba los huesos y el alma, que lo estaba engañando de la peor manera posible. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la silenciaran. Los guardias ya se movían hacia ella, sus pasos firmes y decididos. «Por favor, tienen que escucharme», suplicó, su voz quebrándose ligeramente por la emoción y el miedo. «Les juro por lo más sagrado que no haría esto si no fuera absolutamente necesario para salvarlo». La tensión en el ambiente era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El sueño de una boda perfecta se estaba convirtiendo en una pesadilla pública. La limpiadora pobre habla en el altar, y el millonario cancela la boda al instante. El sacerdote acababa de pronunciar las palabras rituales, su voz resonando bajo las altas bóvedas con una solemnidad que hacía el momento aún más sagrado. ¿Hay alguien aquí presente que conozca algún impedimento para que esta unión se celebre? Un silencio expectante y casi místico se apoderó de la congregación, una pausa dramática que nadie, absolutamente nadie en ese lugar, esperaba que se rompiera de una forma tan abrupta y escandalosa. Pero se rompió. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe con un estruendo que hizo eco en toda la nave, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo y el murmullo incesante de la lluvia fina que caía sobre Madrid. En el umbral, recortada contra la luz gris y melancólica del exterior, se encontraba Elena. Llevaba su uniforme de trabajo, un sencillo vestido azul pálido, ya desgastado por los innumerables lavados, y sus zapatos de suela de goma estaban visiblemente gastados por años de fregar los suelos de mármol que ahora pisaba con una determinación temblorosa que luchaba contra el pánico. Su rostro, surcado por las arrugas de 62 años de una vida de esfuerzo y sacrificio, mostraba una mezcla casi insoportable de miedo paralizante y una resolución de hierro. Los invitados, la flor y nata de la sociedad madrileña, se giraron en sus asientos de terciopelo, susurrando entre ellos sus joyas y sedas, creando un murmullo colectivo de desaprobación y morbosa curiosidad. La novia, Isabella, se tensó visiblemente, su sonrisa perfecta vaciló por un instante, como una fina grieta en una escultura de hielo. Alejandro, el novio, la miró confundido, sin poder procesar qué hacía allí la leal y siempre discreta limpiadora de su familia, la mujer, que siempre había sido una sombra silenciosa y eficiente en su vida. Elena avanzó por el pasillo central, cada paso una batalla contra el pánico que amenazaba con paralizarla. El peso de todas esas miradas era casi físico, pero en su mente solo había una imagen que la impulsaba, un faro en la oscuridad, el rostro pálido y vulnerable de su nieta Sofía, que dependía de ella para todo. El órgano, que había mantenido una nota suave y celestial durante la pausa del sacerdote, enmudeció por completo,
dejando un silencio pesado y expectante que parecía absorber todo el aire de la iglesia, haciendo que la respiración de todos se contuviera en sus pechos. El momento se congeló, cada persona en la congregación conteniendo la respiración, sus ojos clavados en la escena que se desarrollaba, esperando ver qué sucedería a continuación en aquel drama inesperado. En ese instante de calma tensa y casi irreal, los pensamientos de Elena volaron lejos de allí, hacia su pequeño y humilde apartamento en un barrio obrero de la periferia, hacia la única razón por la que estaba arriesgando todo lo que tenía en el mundo, su trabajo, su reputación, su futuro incierto. El rostro de Sofía, pálido y dependiente de sus medicinas para el asma, era el motor de su coraje. Perder su trabajo significaba no poder comprar sus inhaladores, significaba no poder pagar el seguro médico, significaba poner en peligro la única vida que importaba, la única luz en su mundo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Pero permitir que esta farsa continuara, sabiendo la verdad que guardaba en su corazón y en su bolso, era una traición a su propia conciencia, a la decencia que siempre había intentado inculcar en su nieta. La dignidad era lo único que le quedaba, el único tesoro que nadie le podía quitar, y no podía permitir que una mentira tan grande la destruyera desde dentro. Los guardias de seguridad estaban a solo unos metros de ella, sus rostros impasibles y profesionales. Sabía que la sacarían por la fuerza, que la humillarían frente a todos. Pero tenía que intentarlo, por Alejandro, a quien consideraba casi como un hijo, y por ella misma. Tengo que ser fuerte por Sofía, pensó aferrándose a esa idea como un salvavidas en medio de la tormenta de miradas críticas que la rodeaban. El mayordomo de la familia Vargas, un hombre rígido y severo llamado Ricardo que siempre la había mirado con un mal disimulado desdén y superioridad, fue el primero en reaccionar con una autoridad que no le correspondía, pero que asumió con gusto. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente», ordenó a los guardias con un siseo furioso, su rostro enrojecido por la vergüenza y la ira de ver su perfecta organización desmoronarse. «Está arruinando la ceremonia del señorito Alejandro con su presencia». Los dos hombres altos y corpulentos aceleraron el paso, rodeando a Elena como lobos a un cordero indefenso. Ella se encogió instintivamente, aferrando con una fuerza desesperada el pequeño bolso de tela que llevaba cruzado sobre el pecho. No era un bolso elegante, ni mucho menos, sino uno práctico, desgastado por el uso diario, testigo de innumerables viajes en autobús y largas jornadas de trabajo. Dentro, protegido por una funda barata de fieltro que ella misma había cosido, estaba su única arma, la prueba que podría cambiarlo todo, la bomba de tiempo que estaba a punto de detonar en el corazón de la alta sociedad. El miedo la atenazaba, un nudo frío y pesado en el estómago que le dificultaba respirar. ¿Y si no le daban la oportunidad de hablar? ¿Y si simplemente la arrastraban fuera como a una loca desacreditada y despedida en el acto sin que nadie escuchara su verdad? La idea de enfrentarse a Sofía esa noche, sin trabajo y sin esperanza, era infinitamente más aterradora que la furia de toda la élite de Madrid reunida en aquella iglesia. «Por favor, solo un minuto», susurró, más para sí misma que para los guardias que ya la flanqueaban, listos para actuar. Uno de ellos le puso una mano firme pero no violenta en el brazo. El contacto fue profesional, sin malicia, pero para Elena se sintió como una sentencia de muerte. El final de su vida, tal como la conocía, estaba a solo un empujón de distancia. Pero lo que nadie esperaba era la fuerza que aún le quedaba en su interior. Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, impulsada por la pura desesperación que le daba pensar en el futuro de su nieta, Elena se soltó del agarre del guardia y dio un paso atrás, abriendo su bolso con manos temblorosas pero decididas. «No me toquen», dijo, su voz ahora firme, resonando con una autoridad que nadie le conocía, ni siquiera ella misma. Dentro del bolso, sus dedos buscaron el frío y liso objeto que había custodiado durante semanas como si fuera un tesoro sagrado, el objeto que contenía la verdad. Era un **tablet*** vieja, un modelo descatalogado que el propio Alejandro le había regalado hacía un par de años para que pudiera hacer videollamadas con su nieta cuando trabajaba hasta tarde en la mansión.
Para que Sofía no se sienta tan sola, Elena le había dicho con una sonrisa amable y genuina, un gesto de bondad que ahora cobraba un significado irónico y trascendental. Nunca imaginó que ese simple regalo, ese puente tecnológico para mitigar la soledad de una niña, se convertiría en el depositario de un secreto tan destructivo y venenoso. La había cargado esa mañana con el corazón en un puño, asegurándose de que la batería estuviera al 100%, lista para la batalla de su vida. No puedo fallar ahora, no puedo permitirme el lujo de dudar, pensó, su mente corriendo a 1000 por hora, repasando cada paso de su plan improvisado y desesperado. Es mi única oportunidad, la única oportunidad de Sofía para tener un futuro digno, y la única oportunidad de Alejandro para conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. La pantalla cobró vida bajo sus dedos, su luz azulada un faro de esperanza en la penumbra solemne de la iglesia. Los guardias dudaron, desconcertados por su repentina resistencia, y por lo que ahora sostenía en alto como si fuera un escudo. Parecía inofensivo, casi ridículo en medio de tanto lujo y formalidad, pero para Elena, contenía el poder de la verdad, una verdad que estaba a punto de desatar en el corazón mismo, de la mentira. Isabella, viendo que la situación se le escapaba de las manos y que su futuro marido dudaba peligrosamente, decidió tomar el control con la astucia y la frialdad que la caracterizaban. Dejó el brazo de Alejandro y caminó unos pasos hacia el borde del altar, su vestido de novia de diseñador, valorado en miles de euros, susurrando sobre el mármol pulido como un fantasma elegante y silencioso. Su rostro, que momentos antes mostraba sorpresa, ahora estaba compuesto en una expresión de compasión condescendiente, una actuación perfectamente ensayada para la audiencia que la observaba. «Pobre Elena», dijo, su voz proyectándose con una claridad cristalina, para que todos en la iglesia la oyeran sin dificultad. «Creo que la edad y el resentimiento finalmente le han afectado. Siempre ha estado un poco confundida, la pobre mujer». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran en la audiencia, plantando la semilla de la duda sobre la salud mental de Elena, una táctica cruel pero efectiva. Probablemente esté molesta por algún pequeño detalle de la casa, algún cambio que no le gusta, pero este no es el momento ni el lugar para airear sus quejas de sirvienta, por muy importantes que le parezcan. Luego, se dirigió directamente a Elena, su tono cambiando a uno de fría y afilada amenaza, aunque mantenía su sonrisa compasiva, una combinación que la hacía parecer aún más peligrosa. «Elena, estás haciendo el ridículo y avergonzando a la familia que te da de comer. Vete ahora mismo y quizás mi futuro esposo y yo podamos ser misericordiosos y no presentar cargos por allanamiento e interrupción de una ceremonia sagrada». La humillación pública fue como una bofetada en el rostro. Elena sintió cómo las miradas de los invitados pasaban de la curiosidad al juicio. La estaban etiquetando como una vieja senil, una sirvienta resentida. Algo estaba a punto de romperse. La calma forzada de Isabella era una obra maestra de la manipulación, diseñada para desacreditarla por completo antes de que pudiera decir una sola palabra de acusación. Alejandro observaba la escena, paralizado por la indecisión, sintiéndose como un espectador en su propia boda, un actor sin guión en una obra que se había salido de control. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias y lealtades enfrentadas que luchaban por dominarlo. Por un lado estaba Isabella, la mujer que amaba, o que creía amar con todo su corazón, la futura madre de su hijo, una figura de elegancia, sofisticación y pasión que había iluminado su vida monótona. Por otro lado, estaba Elena, la mujer que le había preparado el desayuno desde que era un niño, que le había cuidado cuando estaba enfermo con fiebre, que conocía sus secretos de infancia y sus miedos más profundos. Una presencia constante, leal y silenciosa en su vida. No podía conciliar las dos imágenes que tenía delante, la de la mujer trastornada y delirante que describía Isabella con tanta convicción, y la de la Elena sensata, bondadosa y profundamente honesta, que él conocía desde siempre. «Elena, por favor», dijo, su voz sonando débil incluso para sus propios oídos, una súplica desesperada dirigida a nadie en particular. «¿Qué está pasando? Si tienes un problema, si necesitas algo, podemos hablarlo después de la ceremonia. En privado, te lo prometo, te escucharé». Sus palabras eran un intento desesperado por contener el desastre, por rebobinar el tiempo y devolver la situación a la normalidad. Quería creerle a Isabella, quería con todas sus fuerzas que todo aquello fuera un simple malentendido, un error vergonzoso que pudieran olvidar tras una disculpa y un despido discreto.
Pero había algo en la mirada de Elena, una desesperación tan profunda, tan cruda y genuina, que le impedía descartarla por completo. Una semilla de duda, pequeña pero insistente, comenzó a brotar en su corazón. ¿Por qué Elena, la mujer más discreta del mundo, arriesgaría su trabajo, su sustento, todo lo que tenía, por un simple capricho o una confusión? No tenía ningún sentido lógico. No hay tiempo para hablar de Spey. Ue con acento agudo ese Alejandro, respondió Elena, su voz ganando fuerza al ver la vacilación en los ojos del novio, una pequeña grieta en su armadura de confusión que le dio una chispa de esperanza. La mentira tiene que detenerse ahora mismo, en este preciso instante, antes de que sea demasiado tarde para ti y para todos. Se aferró al objeto en sus manos como si fuera un salvavidas en un océano de hostilidad y desprecio. En su mente, las imágenes de las últimas semanas se agolpaban, claras y dolorosas, recordándole por qué estaba allí, por qué había tomado esa decisión tan drástica y peligrosa. Recordó la noche en que encontró la **tablet, olvidada en la biblioteca de la mansión, escondida bajo un cojín del sofá donde Isabella solía sentarse. Recordó la curiosidad que la llevó a encenderla, buscando alguna foto familiar para enseñarle a Alejandro que se la había dejado allí. Y recordó el shock helado paralizante que sintió al encontrarla abierta en una conversación de chat que seguía activa. No, había querido espiar, Dios era su testigo, pero las palabras en la pantalla la habían atrapado como una telaraña, revelando un plan tan cruel y calculador que le había costado respirar. La farsa del embarazo, las ecografías manipuladas descargadas de Internet, las conversaciones con un cómplice llamado Marco sobre cómo asegurar la mitad de la fortuna de Alejandro lo más rápido posible tras la boda. Todo estaba allí, escrito en negro sobre blanco, una hoja de ruta hacia la destrucción de un hombre bueno. Durante días, el peso de ese conocimiento la había consumido. Callar significaba ser cómplice de un engaño terrible. Hablar significaba la ruina segura. ¿Qué hago, Dios mío, qué hago?, se había preguntado una y otra vez, mirando a su nieta dormir, tan frágil e inocente. La respuesta siempre era la misma: no podía permitir que el mal ganara, no con su conciencia, no mientras ella pudiera evitarlo. El mayordomo Ricardo, impaciente por la falta de acción de los guardias y la indecisión de su señor, se acercó él mismo a Elena, interponiéndose entre ella y el altar, con una postura autoritaria. Su rostro era una máscara de desprecio puro, sin el más mínimo disimulo. Ya hemos tenido suficiente de este circo ridículo y de mal gusto, espetó, su voz un siseo venenoso que resonó en el silencio de la iglesia, haciendo que varios invitados se encogieran en sus asientos. Usted no es más que una sirvienta, su opinión no le importa a nadie aquí. Ha trabajado para la familia Vargas durante 15 años, y así es como paga su lealtad, con este numerito vergonzoso y lleno de rencor que solo busca llamar la atención. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para recordarle su lugar, para hacerla sentir pequeña, insignificante, invisible, tal como siempre la había tratado. ¡Qué vergüenza! Una simple sirvienta intentando dar lecciones a sus señores, interrumpiendo un sacramento sagrado en Crelli, la casa de Dios. No tiene usted ni honor ni decencia. Los guardias, envalentonados por la intervención de Ricardo, volvieron a avanzar, esta vez con más determinación, listos para ejecutar la orden que su señor no se atrevía a dar. Elena sabía que sus segundos se estaban acabando, que la ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Tenía que captar la atención de Alejandro de una vez por todas, hacerle entender que lo que tenía en sus manos era mucho más que las divagaciones de una anciana resentida. La humillación pública era intensa, sentía cientos de ojos juzgándola, condenándola sin conocer la verdad. Pero la verdad que guardaba era más poderosa que su vergüenza. Pero ¿cómo podría demostrarlo antes de que la silenciaran para siempre? Necesitaba una oportunidad, solo una. Por favor, Dios, ayúdame, pensó en una plegaria silenciosa. Alejandro, por el cariño que te tengo desde que eras un niño, tienes que creerme, dijo Elena, su voz temblando de emoción, ignorando por completo a Ricardo y a los guardias que se cernían sobre ella, enfocando toda su energía y su esperanza en el novio. Esta mujer no te ama, solo quiere tu dinero y después te destruirá, te dejará sin nada. Isabella soltó una risa corta y despectiva, un sonido feo y discordante en la santidad del lugar. Oh, por favor,
¿Ahora tenemos un melodrama de telenovela barata? Es patético. Alejandro, no escuches sus mentiras. Es obvio que está resentida porque voy a ser la nueva señora de la casa, y seguramente teme que la despida por su incompetencia, que es bastante notable. Su actuación era impecable, digna de un premio. Se llevó una mano al vientre, un gesto sutil pero inmensamente poderoso para recordarle a todos su supuesto embarazo, su vulnerabilidad, el futuro heredero de la fortuna Vargas que supuestamente llevaba dentro. Está intentando hacerme daño a mí y a nuestro bebé. Es una mujer cruel y envidiosa, consumida por la amargura de su propia vida miserable. La mención del bebé fue un golpe bajo, y Elena lo sintió como si fuera físico. Sabía que era la pieza central del engaño, el ancla que Isabella usaba para asegurar su control sobre Alejandro y su fortuna. El bebé también es una mentira, replicó Elena, sintiendo que cruzaba un punto de no retorno, una acusación de la que no podría retractarse. La reacción en la iglesia fue instantánea, un jadeo colectivo recorrió la sala, un sonido como el de una ola rompiendo contra las rocas. La acusación era demasiado grave, demasiado escandalosa para ser ignorada, incluso para aquella audiencia acostumbrada a los dramas de la alta sociedad. Ahora sí que había captado su atención. «Ya basta», rugió Alejandro, su voz finalmente encontrando la fuerza, un trueno que hizo vibrar el aire y silenció todos los murmullos de golpe. Se movió con una rapidez felina para interponerse físicamente, y entre Isabella y Elena, su rostro una mezcla de furia, dolor y una profunda confusión que lo atormentaba hasta el límite, se dirigió a Elena, sus ojos oscuros, normalmente amables y cálidos, ahora llenos de una angustia insoportable y una ira que ella nunca había visto. ¿Cómo te atreves a decir algo así? ¿Cómo puedes ser tan cruel y despiadada? ¿Qué prueba tienes para una acusación tan monstruosa como esa? Era la pregunta que Elena estaba esperando. La oportunidad que necesitaba desesperadamente para poder presentar su caso. La prueba está aquí, dijo, levantándolo para que él lo viera, la pantalla todavía encendida, un rectángulo de luz en la penumbra que prometía revelar la oscuridad. Todo está aquí, Alejandro, sus conversaciones, sus planes, sus propias palabras. No son mis acusaciones, son sus confesiones escritas y grabadas. La atmósfera se cargó de una electricidad casi insoportable. Los guardias se detuvieron en seco, mirando a Alejandro en busca de instrucciones, sin atreverse a mover un músculo. Ricardo parecía a punto de explotar de rabia, con una vena latiendo peligrosamente en su sien. Isabella, por primera vez desde que empezó el calvario, mostró una grieta visible en su fachada de calma y control. Una sombra de pánico puro cruzó por sus ojos antes de que lograra controlarse y recomponer su máscara de víctima. «Es absurdo», dijo, intentando reír, pero el sonido salió forzado y hueco, desprovisto de toda alegría. «Probablemente ha falsificado algo para intentar sacarme dinero. Es una táctica muy común entre su clase, la extorsión barata». La batalla ya no era física, sino de credibilidad. La palabra de una sirvienta contra la de una dama de la alta sociedad. Y en ese mundo, el resultado parecía tristemente predecible para todos. «No he falsificado absolutamente nada», afirmó Elena con una dignidad inquebrantable que parecía emanar de lo más profundo de su ser, una fuerza que sorprendió a todos los que la consideraban una mujer débil y sumisa. «Son sus propias palabras, sus propios mensajes. Los encontré por accidente, te lo juro por lo más sagrado, por la memoria de mi hija. Nunca quise saber nada de esto, pero no podía quedarme callada y ver cómo te destruía la vida, cómo se reía de ti a tus espaldas con sus cómplices». Miró a Alejandro directamente a los ojos, tratando de transmitirle la sinceridad de su corazón, la lealtad de toda una vida de servicio silencioso. Recordó su existencia en la mansión, un desfile de días silenciosos y trabajo duro, siempre en segundo plano, siempre invisible. Siempre había sido invisible para la mayoría de los habitantes de la casa, una sombra que limpiaba, ordenaba y desaparecía sin hacer ruido. Pero ser invisible tenía una ventaja, le permitía ver y oír cosas que otros no recibían, ocupados como estaban en sus propias vidas. Había visto la forma en que Isabella trataba al personal cuando Alejandro no estaba, su crueldad y su arrogancia desmedida.
Había escuchado fragmentos de llamadas telefónicas sospechosas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Había notado pequeños detalles que no encajaban, como encontrar botellas de vino vacías escondidas en el armario de una mujer que afirmaba estar embarazada y cuidar de su salud con esmero. Al principio, había ignorado esas señales, diciéndose a sí misma que no era su asunto, que debía mantener la cabeza gacha para no perder su empleo. Pero todo cambió la noche en que encontró la prueba irrefutable, la pieza que unía todo el rompecabezas. No soy una mentirosa, Alejandro, concluyó, su voz llena de una convicción que no admitía réplica. Y tú, en el fondo de tu corazón, sabes que estoy diciendo la verdad. Esto es una locura, una completa y absoluta locura, repetía Isabella como un mantra, acercándose a Alejandro y tomándole del brazo con una posesividad desesperada, como si temiera que se le escapara. Cariño, mírame a los ojos, por favor. ¿De verdad vas a creer a esta empleada por encima de mí? ¿De la madre de tu hijo? Su voz era un susurro seductor, una tela de araña de intimidad y confianza, tejida con la habilidad de una experta para atraparlo y nublar su juicio. Ella solo quiere destruir nuestra felicidad porque es una mujer amargada y sola, que no soporta ver a otros ser felices. Sácala de aquí, te lo suplico. Terminemos con esta pesadilla y casémonos. Te amo, Alejandro, más que a nada en el mundo. Alejandro miraba de una a otra. Su rostro un campo de batalla, donde la razón y la emoción luchaban a muerte sin un claro vencedor. La lógica le decía que Isabella tenía razón, que las acusaciones de Elena eran demasiado descabelladas, sacadas de una película de Soft-Tren. Remesa, pero su instinto, esa parte profunda de él que había confiado en Elena durante toda su vida, que reconocía la honestidad en sus ojos cansados y llenos de verdad, le gritaba que algo andaba muy mal. Los invitados observaban en un silencio absoluto, como si estuvieran viendo una obra de teatro fascinante, cuyo final era impredecible. El drama que se desarrollaba ante ellos era mucho más interesante que cualquier sermón o banquete de bodas. ¿Quién decía la verdad? La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo que pasaba, la balanza de la credibilidad se inclinaba de un lado a otro. El destino de 3 personas, y de una fortuna considerable, pendía de un hilo en medio de una iglesia silenciosa, que se había convertido en un tribunal improvisado. No espero que me creas sin más, dijo Elena, dando un paso adelante con una valentía que sorprendió a todos, rompiendo el punto muerto en el que se encontraban. Sé que mi palabra vale poco en este lugar, rodeada de tanto lujo y poder. Solo te pido que mires, que veas con tus propios ojos la verdad que he traído, aunque duela, aunque te rompa el corazón. Extendió el brazo, ofreciéndoselo a Alejandro, un gesto simple pero cargado de un significado inmenso. Era una invitación a abandonar el mundo de las apariencias, de las sonrisas perfectas y las promesas dulces, y enfrentarse a la cruda y a menudo fea realidad que se escondía debajo. Su corazón latía con una fuerza descontrolada contra sus costillas, temiendo que se le saliera del pecho. Todo lo que pido es una oportunidad para demostrarlo, pensó desesperadamente, una plegaria silenciosa que envió con toda su alma. Era su última carta, su única jugada posible en esta partida desigual. Si él se negaba a mirar, si elegía la comodidad de la mentira para evitar el dolor, todo habría sido en vano. La habrían echado, despedido, humillado, y la mentira de Isabella se habría solidificado, convirtiéndose en una verdad aceptada por todos. Su futuro y el de Sofía se desvanecerían en la nada. Pero si él aceptaba, si tan solo echaba un vistazo, la verdad tendría una oportunidad de salir a la luz y hacer justicia. Era un riesgo enorme, una apuesta a todo o nada basada en la esperanza de que el niño bueno, y justo al que había cuidado, todavía existiera en algún lugar dentro del hombre millonario y poderoso que tenía delante. El silencio se prolongó durante una eternidad mientras Alejandro miraba el objeto y luego el rostro suplicante de Elena, sopesando el abismo. Fue en ese momento de duda agónica cuando Elena recordó una conversación que había tenido con Isabella unas semanas antes, en la cocina de la mansión. Isabella había entrado con su aire de superioridad habitual, y había encontrado a Elena descansando un momento, sentada en un taburete y tomando un vaso de agua antes de continuar con su ardua jornada. Recuerda, Elena, tu lugar es limpiar, no opinar. Lo que ves y oyes en esta casa no es asunto tuyo.
le había dicho con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era más una amenaza que un gesto amable. Las paredes tienen oídos, pero las sirvientas deben ser sordas y mudas, ¿entendido? La amenaza velada había sido clara como el agua. Elena había sentido en silencio, bajando la cabeza, sintiendo una oleada de impotencia y rabia que tuvo que tragar junto con el agua para no responderle como se merecía. En ese momento Isabella no era solo su jefa, era una opresora, alguien que disfrutaba recordándole su posición inferior, su insignificancia en el gran esquema de las cosas. Algo dentro de Elena comenzó a romperse ese día. Esa mini humillación íntima, lejos de asustarla o someterla, había encendido una chispa de rebelión en su interior, un fuego lento que había ardido desde entonces, esperando el momento adecuado para estallar. Ya no se trataba solo de proteger a Alejandro, sino también de defender su propia dignidad, de demostrar que, aunque limpiara suelos para ganarse la vida, su voz y su conciencia también importaban, que ella también era una persona con valor. Esa memoria le dio la fuerza necesaria para sostener la mirada de Alejandro sin vacilar, con la cabeza bien alta, esperando su veredicto, con una calma que no sentía por dentro. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La congregación empezó a agitarse, a moverse incómoda en sus asientos de terciopelo. La curiosidad inicial había dado paso a la impaciencia y al bochorno. El padre de Isabella, un industrial italiano de rostro adusto y reputación temible, se levantó de su asiento en la primera fila, su traje de seda arrugándose con el movimiento brusco y autoritario. Esto es inaceptable. Alejandro, controla a tu personal y termina con esta farsa de una vez por todas, gritó, su acento italiano marcando cada sílaba con una furia contenida que prometía consecuencias. Mi hija no tiene por qué soportar estas calumnias infundadas de una criada resentida y probablemente loca. Exijo respeto para el nombre de mi familia. La presión sobre Alejandro se intensificó hasta volverse casi física, aplastante. Ahora no solo era una cuestión personal, un dilema de confianza entre dos mujeres, sino también un asunto de honor familiar y de negocios internacionales. Cancelar, o incluso posponer la boda en esas circunstancias sería un escándalo de proporciones mayúsculas, con implicaciones financieras y sociales que dañarían a ambas familias de forma irreparable. Podía sentir todas las miradas sobre él, juzgándolo, esperando su decisión. El camino fácil era ceder, echar a Elena, casarse con Isabella y lidiar con las consecuencias en privado. Era lo que todos esperaban que hiciera. Era lo que un hombre en su posición haría para proteger su imagen y su patrimonio. Pero la duda sembrada por Elena se negaba a desaparecer, era como una espina clavada en su corazón que no podía ignorar. ¿Y si ella tiene razón?, pensó, una pregunta aterradora que no podía acallar. ¿Podría vivir consigo mismo, mirarse al espejo cada mañana, si se casaba con una mujer que le había mentido de una forma tan fundamental? No, no podría. No la llame criada, dijo Alejandro de repente, su voz baja pero firme, cortando el aire y sorprendiendo a todos, incluida a él mismo por su repentina valentía. Se giró lentamente para encarar al padre de Isabella, un hombre al que temía y respetaba a partes iguales. Se llama Elena, y ha servido a mi familia con más lealtad y honestidad de la que muchos en esta sala conocerán jamás en su vida. Fue una pequeña defensa, apenas una frase, pero cambió la dinámica de la habitación por completo. Por primera vez, alguien con poder había validado la humanidad de Elena, le había devuelto su nombre y su dignidad frente a todos. Isabella lo miró, estupefacta, una expresión de traición pura y dura cruzando su rostro perfectamente maquillado. Ricardo, el mayordomo, retrocedió un paso instintivamente, confundido y alarmado por la inesperada defensa de su señor hacia una simple empleada. Elena sintió una pequeña pero poderosa oleada de esperanza, un calor que se extendió por su pecho y le dio fuerzas para seguir. Quizás, no todo estaba perdido. Quizás el Alejandro que ella conocía, el niño de buen corazón que siempre defendía al más débil, todavía estaba allí, enterrado bajo capas de riqueza y responsabilidad social. La decisión de Alejandro de defenderla, aunque fuera mínimamente, le dio el coraje para dar el siguiente y último paso de su plan. Hay una pantalla gigante detrás del altar, dijo, su voz ahora clara y segura, señalando el proyector que se había instalado para mostrar fotos de la pareja durante la ceremonia.
Puedo conectar esto. Todos podrán ver la verdad al mismo tiempo, no habrá lugar para dudas ni para interpretaciones. La propuesta era audaz, casi temeraria. Convertiría una disputa privada en un espectáculo público, sin posibilidad de marcha atrás. La idea de proyectar la supuesta evidencia para que todos la vieran era un punto de inflexión, una declaración de guerra abierta. Isabella palideció visiblemente, su color desapareciendo de su rostro hasta dejarlo como una máscara de cera, revelando el pánico que sentía. «No te atreverás», siseó, perdiendo por completo la compostura y la elegancia que tanto se esforzaba en mantener, su voz un silbido venenoso lleno de odio. «Estás loca. Te demandaré por difamación, haré que te pudras en la cárcel por esto, te lo juro por mi vida». Sus amenazas, en lugar de intimidar a Alejandro, solo sirvieron para aumentar sus sospechas. La reacción de una persona inocente sería la indignación, sí, pero también la confianza en que cualquier prueba sería fácilmente desacreditada. La reacción de Isabella era la de un animal acorralado. La de alguien que tenía algo muy oscuro que ocultar, y que estaba viendo cómo su escapatoria se cerraba delante de sus ojos sin poder hacer nada. Alejandro la miró, realmente la miró por primera vez en mucho tiempo, y vio más allá de la belleza deslumbrante y el encanto calculado que lo habían seducido. Vio el pánico en sus ojos, la frialdad calculadora que había confundido con serenidad y madurez. Vio la mentira en su forma más pura. «¿Qué tienes tanto miedo de que veamos, Isabella?», preguntó en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno en la iglesia silenciosa, cada sílaba cargada de una nueva y terrible sospecha que se confirmaba a cada segundo. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Ya no se trataba de si Elena estaba diciendo la verdad, sino de por qué Isabella estaba tan desesperada porque no la escucharan. «Quiero ver lo que hay ahí», dijo Alejandro finalmente, su voz clara y decidida, sellando el destino de todos los presentes en esa iglesia. Se giró hacia los guardias de seguridad, que seguían inmóviles, esperando una orden clara en medio del caos. «Dejen que se acerque al proyector. Y que nadie la toque bajo ninguna circunstancia». La orden fue tan inesperada, tan contraria a lo que todos esperaban que hiciera, que por un momento nadie se movió, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, como si un hechizo se hubiera roto, los guardias se apartaron del camino de Elena, dejándole el pasillo libre hacia el altar. Ricardo, el mayordomo, la miró con una mezcla de horror e incredulidad, como si estuviera viendo al mundo ponerse del revés ante sus propios ojos. El padre de Isabella profirió una maldición en italiano y se dejó caer en su asiento, completamente derrotado y superado por la situación. Isabella simplemente se quedó allí, congelada, su rostro una máscara pálida de shock y furia, impotente, sabiendo que había perdido el control. Elena sintió que las piernas le temblaban de puro alivio, le habían dado una oportunidad. Había ganado la primera y más difícil batalla. Ahora solo tenía que tener el valor de usarla y enfrentar las consecuencias, fueran las que fueran. Con pasos lentos pero firmes caminó hacia el altar, el pequeño objeto en sus manos sintiéndose como el más pesado del mundo, conteniendo el peso de varios futuros en su interior. La congregación observaba en un silencio absoluto, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. La boda de la alta sociedad se había transformado en un juicio improvisado, y la humilde limpiadora se había convertido en la fiscal, la testigo y el jurado, todo en uno. ¿Qué secreto contenía ese aparato que pudiera detener una boda de millones de euros? Mientras caminaba hacia el altar, el corazón de Elena latía desbocado, un tambor ansioso en el silencio sepulcral de la iglesia que parecía resonar en sus oídos. Cada paso era una eternidad, cada metro recorrido una victoria contra el miedo que la atenazaba, y le decía que huyera. No podía evitar pensar en su nieta, su pequeña Sofía, su única familia, su razón de ser en este mundo. La había criado sola desde que su hija falleció en un trágico accidente, y cada fibra de su ser, cada hora de trabajo, cada sacrificio, estaba dedicado a ella y a su bienestar. El asma crónico de Sofía requería medicación costosa, un seguro médico que dependía enteramente de su trabajo en la mansión Vargas. Perderlo no era una opción, era una catástrofe, una sentencia de sufrimiento para la persona que más amaba. Recordaba las palabras de Sofía la noche anterior, mientras la arropaba en su pequeña cama. «Abuela, volverás pronto»,
tengo miedo de quedarme sola si te pasa algo. Esa pregunta inocente ahora resonaba en su cabeza con un peso premonitorio y doloroso que le oprimía el pecho. No quiero que te despidan, abuela, tú eres lo único que tengo en el mundo. Las lágrimas pugnaban a salir, pero las contuvo con una fuerza que no sabía que poseía. No podía mostrar debilidad ahora, no cuando estaba tan cerca de lograr su objetivo. Hago esto por ti, mi niña, pensó, una oración silenciosa dirigida a su nieta y a su hija en el cielo. Para enseñarte que la verdad siempre importa, sin importar el precio. Para que sepas que la dignidad no se vende ni se negocia. Estaba arriesgando la seguridad de su nieta por un principio moral, por proteger a un hombre bueno de una mentira terrible. Era la apuesta más grande de su vida. Al llegar al altar, Elena buscó con la mirada el cable para conectar su dispositivo al sistema de proyección. Un técnico de eventos, un joven con auriculares que parecía completamente desconcertado por la situación pero obediente a las órdenes de Alejandro, se apresuró a ayudarla, sacando un pequeño adaptador de su maletín de herramientas. Mientras conectaban los cables, Elena podía sentir la mirada furiosa de Isabella clavada en su espalda como dos puñales de hielo, deseándole la muerte. Podía oír los susurros indignados de los invitados, que ahora la veían no como una loca, sino como una destructora de bodas, una aguafiestas de la peor calaña. Pero también podía sentir la mirada atenta y expectante de Alejandro. Él le había dado esta oportunidad, había elegido escucharla por encima de las protestas de todos los demás. Esa pequeña muestra de fe era todo el combustible que necesitaba para llegar hasta el final del camino. El técnico le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, indicando que todo estaba listo para la proyección. La gran pantalla blanca que colgaba detrás del altar, que momentos antes estaba destinada a mostrar imágenes de felicidad y amor de la pareja, ahora estaba a punto de convertirse en un lienzo para la verdad, por muy fea y dolorosa que ésta fuera. Elena respiró hondo, sus dedos temblando ligeramente mientras navegaba por la interfaz del aparato hasta la galería de archivos. Encontró la conversación guardada, las fotos comprometedoras, los audios reveladores. Era el momento de la verdad. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensó por última vez. Sí, sin duda, con los dedos temblorosos pero firmes, Elena aceptó la ayuda del joven técnico, quien conectó el cable con una eficiencia nerviosa, como si también él fuera consciente de que estaba participando en un momento histórico, aunque fuera a pequeña escala, en la crónica social de la ciudad. El clic del conector al encajar en su sitio resonó en el silencio absoluto de la iglesia con la fuerza de un disparo, sobresaltando a más de uno. En la gigantesca pantalla blanca que dominaba el altar, apareció de repente el fondo de pantalla del dispositivo, una foto de Sofía sonriendo, con un diente de leche menos, una imagen de pura inocencia. Por un instante esa imagen limpia y pura contrastó de forma brutal con la tensión y la fealdad del momento, recordándole a Elena una vez más por qué estaba allí, por qué estaba arriesgando el futuro de esa misma niña para hacer lo correcto. Todo es por ti, mi amor, para que vivas en un mundo donde la verdad importa, pensó, un torrente de amor y miedo recorriéndola, y dándole la fuerza final que necesitaba. Luego, con una nueva oleada de determinación, sus dedos se movieron sobre la pantalla táctil, abriendo la carpeta que había nombrado simplemente «Pruebas». La congregación contuvo la respiración colectivamente, sus ojos fijos en la pantalla. Alejandro la miraba con una intensidad que traspasaba, sus ojos una mezcla de esperanza y terror ante lo que estaba a punto de descubrir. Isabella, por otro lado, parecía haberse convertido en una estatua de hielo, su rostro pálido y sus ojos fijos en la pantalla, como si pudiera hacerla desaparecer con la fuerza de su mirada. El momento de la verdad había llegado. Ya no había vuelta atrás para nadie en esa iglesia. La primera prueba estaba a punto de ser revelada al mundo. «¡Esperen!», gritó Isabella de repente, su voz aguda y desesperada, rompiendo el hechizo que mantenía a todos en vilo y al borde de sus asientos. Dio un paso vacilante hacia adelante, llevándose una mano al vientre de forma completa, en mente teatral. Un gesto diseñado para inspirar lástima y protección en el corazón de Alejandro y de los presentes. «No me encuentro bien. El estrés de esta situación, el bebé». Sus ojos buscaron los de Alejandro, llenándose de lágrimas perfectamente calculadas, brillando bajo las luces de la iglesia como diamantes falsos. «Alejandro, por favor, no permitas esto. Es una tortura innecesaria y cruel. Sea lo que sea que esta mujer haya inventado en su mente retorcida para hacerme daño,
no puede ser más importante que la salud de nuestro hijo. Su actuación fue magistral, digna de un escenario de Broadway. Se tambaleó ligeramente como si estuviera a punto de desmayarse, y su padre, el señor Rossi, corrió a su lado para sostenerla, lanzando una mirada asesina a Alejandro, llena de reproche. «Has visto lo que provocas con tu debilidad y tu falta de carácter», le espetó con furia contenida. «Estás poniendo en peligro a mi nieto por las fantasías de una sirvienta. Esto es una vergüenza para ambas familias, una humillación que nunca olvidaremos». Los murmullos de los invitados cambiaron de dirección al instante, como un rebaño de ovejas. La simpatía se volcó hacia la pobre embarazada, la víctima de un ataque tan cruel en el día más feliz de su vida. «Pobre chica, qué humillación tan terrible», se oyó decir a una mujer. Elena sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Estaba perdiendo. La manipulación de Isabella era demasiado poderosa. Estaba a punto de ganar. El corazón de Elena se hundió en un pozo de absoluta desesperación, sintiendo el frío del fracaso recorrer sus venas. «No, por favor, no», susurró para sí misma, una plegaria inaudible que se perdió en el murmullo creciente de la congregación que ahora la juzgaba con dureza. Veía cómo su única oportunidad se desvanecía como humo, cómo la mentira, vestida de seda blanca y lágrimas de cocodrilo, estaba ganando la batalla de la opinión pública sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Alejandro dio un paso hacia Isabella, su rostro lleno de un conflicto terrible, dividido entre la duda y el instinto protector hacia la madre de su supuesto hijo. «Isabella, cálmate, siéntate por favor, no te preocupes, solucionaremos esto». Su voz era suave, llena de una preocupación genuina que le partió el alma a Elena en 1000 pedazos. Él iba a creerla. Iba a elegir la comodidad de su mentira por encima de la incómoda verdad que ella le ofrecía. La humillación sería total y definitiva. La despedirían, la demandarían, la destruirían por completo. Y Sofía pagaría el precio más alto por su osadía. La imagen de su nieta, luchando por respirar sin sus medicinas, la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «He fallado», pensó, el peso del fracaso aplastándola, robándole el aire. «Lo he arriesgado todo para nada, soy una tonta». Los guardias de seguridad, interpretando el gesto de Alejandro como una señal, comenzaron a moverse de nuevo hacia ella, esta vez, con una determinación final, sin vacilación alguna. Este era el final, la caída era inminente y brutal. El silencio en la iglesia era ahora un silencio de condena hacia ella. Pero entonces, en el último segundo, algo completamente inesperado ocurrió. Un giro del destino que nadie podría haber previsto. Mientras Isabella se apoyaba dramáticamente en su padre, fingiendo un mareo que no sentía, su teléfono móvil, que llevaba discretamente sujeto a la liga bajo su voluminoso vestido, para poder comunicarse con su cómplice, se deslizó y cayó al suelo de mármol con un golpe seco y sonoro que retumbó en el silencio de la iglesia. La pantalla se iluminó al instante, mostrando una notificación de un chat privado que apareció en la pantalla de bloqueo. «Marco, ya eres millonaria, cariño. Avísame para empezar a celebrar nuestra nueva vida juntos. Te estoy esperando». El mensaje fue visible solo por un segundo, un destello fugaz en la penumbra del altar, pero Alejandro, que estaba más cerca que nadie, lo vio con una claridad meridiana. Sus ojos se abrieron de par en par, y su movimiento protector hacia Isabella se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro, invisible. Fue un detalle minúsculo, un accidente del destino, pero fue suficiente para hacer añicos la ilusión de un solo golpe. La duda que había sembrado Elena volvió con la fuerza de un huracán imparable, arrasando con todo. «¿Marco?», preguntó Alejandro, su voz peligrosamente tranquila, casi un susurro que cortó el aire como un bisturí. Isabella se congeló, su rostro palideciendo de verdad esta vez, el color huyendo de sus mejillas. Se agachó rápidamente para recoger el teléfono, pero ya era tarde. La semilla de la sospecha había germinado y crecido hasta convertirse en un árbol de certeza. «No es nadie, un viejo amigo bromeando», balbuceó ella, pero su pánico era palpable, su mentira torpe y evidente. Alejandro se giró lentamente hacia Elena, y en sus ojos ya no había duda, solo una orden silenciosa y terrible: «Muéstrame la verdad ahora mismo». Con un nuevo impulso de coraje que le dio el giro de los acontecimientos, Elena tocó la pantalla de su ***tablet***. La primera imagen que,
Apareció en el proyector, fue una captura de pantalla de una conversación de chat. No era con Marco, sino con alguien guardado como Dr. Fuentes. Las palabras eran claras y demoledoras, visibles para todos en la iglesia, desde la primera fila hasta el coro, sin dejar lugar a la interpretación. Isabella, ¿estás seguro de que esta ecografía parece real? No quiero que nadie sospeche absolutamente nada. Tiene que ser perfecta. La respuesta del supuesto doctor era aún más condenatoria, y revelaba la naturaleza de su acuerdo fraudulento. Doctor Fuentes, tranquila querida. He usado una de un banco de imágenes de Internet. Es perfecta, de alta resolución. Nadie notará la diferencia. Con lo que me estás pagando, te consigo hasta un certificado de nacimiento del futuro rey de España, si hace falta, jajaja. Un jadeo colectivo, mucho más fuerte y escandalizado que el anterior, recorrió la nave. Era la prueba irrefutable, fría y digital, de un engaño monumental, de una mentira cruel y calculada. Alejandro miró la pantalla y luego a Isabella, su rostro una máscara de incredulidad y dolor profundo. Isabella. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque la respuesta ya estaba quemando en su interior como un veneno. Ella negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos buscando una salida que no existía. Es falso. Ella lo ha falsificado todo. Es una experta en estas cosas, te lo juro. Es una bruja, quiere destruirnos. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, el último recurso de una mentirosa acorralada. La verdad había empezado a salir. Elena no le dio tiempo a recuperarse ni a inventar una nueva mentira. Con un rápido movimiento de su dedo pasó a la siguiente prueba. Sin piedad. La pantalla cambió, mostrando ahora una serie de fotografías comprometedoras, que contaban una historia muy diferente a la que Isabella había estado vendiendo. En la primera Isabella aparecía en un balcón de un hotel de lujo, vestida con un albornoz de seda, riendo a carcajadas mientras sostenía una copa de champán en una mano y un cigarrillo en la otra, una imagen de despreocupación total. La fecha de la foto, claramente visible en la esquina inferior gracias a los metadatos, era de hacía apenas una semana. En la siguiente, estaba en un club nocturno con un grupo de amigos, bebiendo lo que parecía ser un cóctel fuerte, con una mirada desafiante y salvaje. La tercera la mostraba en la biblioteca de la mansión, a altas horas de la noche, con una botella de vino tinto casi vacía a su lado, una escena que Alejandro recordaba vagamente haber visto de pasada, pero a la que no le había dado importancia. Las imágenes eran una contradicción flagrante y violenta de su papel de futura madre cuidadosa y preocupada por la salud de su bebé. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de asombro y repulsión. El padre de Isabella se cubrió el rostro con las manos, completamente derrotado por la vergüenza pública. Alejandro ya no parecía sorprendido, solo profundamente herido, como si cada imagen fuera un nuevo puñal clavándose en su corazón roto. Me hablaste de tus antojos. De cómo habías dejado todo por nuestro hijo, susurró, su voz rota por el dolor de la traición. Todo era una mentira. Absolutamente todo. Isabella, viendo que su mundo se desmoronaba ante sus ojos sin remedio, perdió el control por completo. Su máscara de dama sofisticada y víctima inocente se hizo añicos, revelando la furia y la codicia que había debajo, una fealdad que sorprendió incluso a los que creían conocerla bien. ¿Y qué?, gritó su voz resonando con una histeria que heló la sangre de todos los presentes en la iglesia. Sí, es mentira. ¿Y qué? ¿Creías que de verdad iba a pasar 9 meses de mi vida deformando mi cuerpo por ti? Por un hombre tan ingenuo y tan aburrido que se cree cualquier cosa que le dicen. Te mereces que te engañen por ser tan crédulo y tan patético. Su confesión fue tan brutal, tan descarada, que un silencio de shock absoluto cayó sobre la iglesia. Ya no intentaba negarlo, solo atacar, herir, destruir todo a su paso como un animal herido y acorralado. Se giró hacia Elena, sus ojos ardiendo de un odio puro y concentrado, como si pudiera matarla con la mirada. Y tú, maldita vieja, entrometida. Arruinaste mi vida, mi plan era perfecto, voy a destruirte, haré que nunca más vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad. Tú y tu estúpida nieta terminarán en la calle, pidiendo limosna, te lo juro. La amenaza era vil, un golpe bajo dirigido al punto más vulnerable de Elena. Pero en lugar de miedo, Elena sintió una extraña calma, la calma de la victoria. La verdad ya estaba fuera.
Había ganado. Aún hay más, dijo Elena con una voz tranquila pero firme. Su calma, un contraste absoluto con la histeria de Isabella, lo que le dio aún más poder a sus palabras y a la revelación final. Y entonces, reprodujo el archivo final, el golpe de gracia. No era una imagen sino un audio. La voz de Isabella, metálica y cruel, llenó cada rincón de la iglesia a través de los altavoces de alta fidelidad, sin dejar lugar a dudas sobre su autenticidad. El idiota se lo ha tragado todo, Marco, decía, seguida de una risa burlona y desagradable que revolvió el estómago de todos. Lo del B, con acento agudo, fue un golpe de genio. En cuanto firmemos el acuerdo matrimonial y nos casemos, pido el divorcio. Con la cláusula de infidelidad que le vamos a tender con esa actriz que contrataste para que lo seduzca, la mitad de su fortuna es nuestra. Y él ni se enterará de que el hijo que cree que perdió nunca existió, se sentirá culpable y me dará lo que le pida. La voz de un hombre, presumiblemente Marco, respondió entre risas cómplices y admiradas. Eres diabólica, Isabela. Te amo por eso. Seremos ricos. La grabación continuó, detallando el plan con una frialdad y una precisión que revolvió el estómago de todos los presentes. Cada palabra era una confirmación de la traición, una prueba irrefutable de la estafa más cruel que se pudiera imaginar. Cuando el audio terminó, el silencio que quedó fue más pesado y más elocuente que cualquier grito. El engaño no solo había sido revelado, había sido diseccionado y expuesto en toda su horrible crudeza para que el mundo lo viera. El clímax de la revelación se alcanzó con la última frase de la grabación, donde Isabella se burlaba directamente del carácter noble de Alejandro, usándolo en su contra. Es tan predecible, tan noble, siempre defendiendo a los débiles, como esa vieja limpiadora que anda por la casa. Esa es su mayor estupidez, y será nuestra mayor ganancia. Le haré creer que es el hombre más feliz del mundo justo antes de quitarle todo lo que tiene, hasta el último céntimo. El eco de esas palabras se desvaneció, dejando una estela de devastación y desolación en el aire. Alejandro se quedó inmóvil en medio del altar, su rostro pálido como el mármol bajo sus pies. El dolor en sus ojos era tan profundo, tan palpable, que varios invitados apartaron la mirada, sintiéndose como intrusos en una tragedia demasiado íntima para ser presenciada. Ya no había ira en su rostro, solo un vacío inmenso, el vacío de un hombre que acaba de descubrir que toda su vida reciente, sus esperanzas, sus sueños, su amor, se habían construido sobre una montaña de mentiras venenosas y crueles. Miró a Isabella, que ahora lo observaba con una expresión de desafío y odio puro, sin rastro de arrepentimiento, como si él tuviera la culpa de todo. Y en ese instante, algo se rompió dentro de él para siempre. La imagen del hombre enamorado y feliz que había subido a ese altar hacía menos de una hora murió, y en su lugar nació un hombre diferente, más sabio y mucho más fuerte. Alejandro levantó la cabeza lentamente, su mirada recorriendo la congregación atónita, deteniéndose finalmente en el sacerdote, que lo observaba con una expresión de compasión y desconcierto. Luego, su voz, clara, firme y resonante, cortó el silencio sepulcral que envolvía la iglesia. Se acabó, dijo, cada sílaba cargada con el peso de una decisión irrevocable y definitiva que cambiaría su vida para siempre. Esta boda queda cancelada. No hubo gritos, no hubo más drama por su parte. Solo esas 4 palabras, pronunciadas con una calma gélida que era mucho más aterradora que cualquier explosión de furia. Se quitó lentamente el anillo de compromiso del dedo, un diamante que valía una fortuna, y lo dejó caer al suelo sin mirarlo. El pequeño objeto de metal y piedra preciosa rebotó sobre el mármol con un tintineo agudo y solitario. Un sonido que marcó el final definitivo de una mentira y el comienzo de una nueva y dolorosa realidad. Isabella soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia y derrota. Su padre la agarró del brazo con fuerza, su rostro una máscara de vergüenza y furia, y comenzó a arrastrarla por el pasillo, lejos del desastre que ella misma había creado, mientras ella seguía gritando que se arrepentiría. La farsa había terminado, la verdad había triunfado, la justicia había llegado. Mientras Isabella era sacada a rastras de la iglesia, gritando amenazas e insultos que se perdían en el eco de la nave, Elena sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La tensión que la había mantenido en pie durante días, la adrenalina que había corrido por sus venas, la abandonó de golpe, dejándola exhausta,
temblorosa pero inmensamente aliviada. Se apoyó en el atril del altar para no caer, sus piernas flaqueando por fin después de tanta tensión. Lo había logrado. Había hecho lo correcto, y la verdad había prevalecido contra todo pronóstico, contra toda lógica social. Miró la pantalla, que ahora volvía a mostrar la sonriente cara de Sofía, un ancla de inocencia en medio del desastre, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, rodando silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. No eran lágrimas de tristeza sino de liberación, de una victoria ganada a un cosa, de terrible pero necesario para su conciencia. La iglesia comenzó a vaciarse en un murmullo caótico de conmoción y cotilleo. Pero para Elena todo ese ruido era lejano, irrelevante. En el centro de su mundo, solo había silencio, paz y la certeza de haber salvado a un buen hombre de la ruina y de haber defendido su propia dignidad. Alejandro permaneció inmóvil en el altar mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. No parecía darse cuenta de los invitados que se marchaban apresuradamente, ni de los flashes de los paparazzi que se colaban por las puertas abiertas, ansiosos por capturar el escándalo del año para sus portadas. Sus ojos estaban fijos en Elena, la mujer que lo había salvado, la mujer que había arriesgado todo por él sin pedir nada a cambio, movida solo por la lealtad y el cariño. Lentamente, como si saliera de un trance, caminó hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia, su alta figura proyectando una sombra protectora sobre ella. Elena levantó la vista, sus ojos todavía húmedos por las lágrimas, y se encontró con la mirada de él. En sus ojos ya no había solo dolor, sino algo nuevo, una inmensa, abrumadora y silenciosa gratitud que no necesitaba palabras. No dijo nada. No hacían falta palabras en ese momento. Simplemente extendió la mano y, con una delicadeza infinita que contrastaba con la dureza de los últimos minutos, tomó la mano de Elena, una mano pequeña, áspera y nudosa por años de trabajo duro, y la sostuvo entre las suyas, suaves y cuidadas. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. Fue el reconocimiento de su valor, de su lealtad, de su increíble coraje. Fue el comienzo de una nueva alianza, de una nueva familia. El sacerdote, un hombre mayor y sabio que había visto de todo en sus años de servicio, se acercó a ellos con una sonrisa comprensiva y paternal, sin juzgar a nadie. «Creo que Dios ha hablado hoy a través de la voz más inesperada», dijo en voz baja, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. «La casa que se construye sobre la mentira se derrumba. La que se construye sobre la verdad, permanece para siempre. Has tomado la decisión correcta, hijo mío». Sus palabras ofrecieron un bálsamo de consuelo en medio de la devastación emocional. Alejandro asintió, todavía sin soltar la mano de Elena, como si se aferrara a un ancla en medio de la tormenta que era su vida en ese momento. «Gracias, padre», logró decir, su voz todavía ronca por la emoción contenida. El mayordomo Ricardo, que había observado todo desde una esquina con una expresión de horror petrificado, se acercó tímidamente, su arrogancia completamente desvanecida, reemplazada por un miedo palpable a las consecuencias de su comportamiento. «Señor Alejandro, yo no sabía, lo siento muchísimo, no debí tratarla así», balbuceó, sin atreverse a mirar a Elena a los ojos por la vergüenza. Alejandro lo miró con una frialdad que Ricardo nunca había visto antes. «Ya hablaremos tú y yo, Ricardo, pero te aseguro que las cosas en la mansión van a cambiar mucho a partir de hoy», dijo simplemente, pero el tono de su voz dejó claro que la jerarquía de la mansión Vargas acababa de ser demolida junto con la boda. Los últimos invitados salieron de la iglesia, dejando un rastro de flores pisoteadas y programas de la ceremonia abandonados en los bancos. El silencio volvió a llenar el vasto espacio, pero esta vez era un silencio de calma, de reflexión, no de tensión. El sol, que había estado oculto por las nubes de lluvia toda la mañana, de repente se abrió paso a través de una de las vidrieras, proyectando un rayo de luz dorada que iluminó directamente el lugar donde estaban Alejandro y Elena, de pie en el altar. Parecía una señal, una bendición tras la tormenta que habían atravesado. Elena finalmente retiró su mano de la de Alejandro, sintiéndose un poco cohibida por la prolongada intimidad del gesto. «Yo creo que debería irme», dijo en voz baja. «Tengo que ir a buscar a Sofía a la escuela. Se me hace tarde».
Su mente, que había estado completamente ocupada por el drama, de repente volvió a la realidad de su vida, a sus responsabilidades, a su nieta. Había entrado en esa iglesia como una simple limpiadora, y aunque había cambiado el curso de la historia, en su corazón seguía siendo la abuela de Sofía. ¿Cómo voy a explicarle todo esto sin asustarla?, pensó, una nueva ola de ansiedad mezclándose con su alivio. La vida real siempre volvía, con sus problemas y sus preocupaciones. No te irás a ninguna parte, dijo Alejandro, su voz recuperando parte de su autoridad natural, pero teñida de una nueva calidez que Elena nunca antes había oído en él. O al menos, no sola. Y te aseguro que no volverás a tu antiguo apartamento nunca más. Elena lo miró, completamente confundida por sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Tengo que volver a casa. Él esbozó una sonrisa pequeña y triste, pero genuina por primera vez en mucho tiempo. Quiero decir que a partir de hoy tú y Sofía son mi responsabilidad. No, son mi familia. Me has devuelto mi vida, Elena. Me has salvado de cometer el mayor error imaginable. Un error que me habría costado todo. ¿Cómo podría pagarte eso? No hay dinero en el mundo que pueda compensar lo que has hecho por mí. Tu lealtad no tiene precio. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, al escenario de su humillación y su liberación. Pero puedo empezar por asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por nada. Ni por el alquiler, ni por las medicinas de Sofía, ni por el desprecio de gente como Ricardo o Isabella. Tu vida de lucha ha terminado, Elena. Te lo prometo aquí, en este lugar sagrado, ante Dios. La promesa era tan grande, tan abrumadora, que Elena no supo qué decir. Se quedó sin palabras. No lo hice por una recompensa, Alejandro, susurró Elena, encontrando finalmente su voz entre la conmoción y la sorpresa. Lo hice porque era lo correcto. Lo hice porque te aprecio desde que eras un niño, y no podía soportar ver cómo te destruían de una manera tan cruel y despiadada. Su sinceridad era tan pura, tan desprovista de cualquier interés personal, que conmovió a Alejandro hasta lo más profundo de su ser. En un mundo lleno de gente que se le acercaba por su dinero o su estatus, la lealtad desinteresada de Elena era el tesoro más raro y valioso que había encontrado jamás en su vida. Lo sé, respondió él en voz baja, con los ojos húmedos. Y es por eso que te lo mereces más que nadie en este mundo. No es una recompensa, Elena. Es justicia. Es lo que debería haber hecho por ti hace mucho tiempo. Se giró hacia su equipo de seguridad, que esperaba discretamente junto a la puerta. Preparen el coche. Llevaremos a la señora Elena a recoger a su nieta a la escuela. Y luego, iremos a casa. A nuestra casa. El uso del plural, nuestra casa, selló el cambio monumental que acababa de ocurrir en sus vidas. La mansión Vargas ya no sería un lugar donde Elena trabajaba, sería su hogar, su refugio, su santuario. La limpiadora invisible se había convertido en la matriarca honoraria de la familia, la guardiana de su verdad. En el lujoso silencio del coche, mientras se dirigían a la escuela de Sofía, Elena se permitió por primera vez procesar la enormidad de lo que había sucedido en las últimas horas. Su mente repasaba una y otra vez la secuencia de eventos. Su entrada temblorosa en la iglesia, la cara de desprecio de Isabella, la duda en los ojos de Alejandro, y la dulce y terrible victoria de la verdad. Pensó en el objeto electrónico que todavía llevaba en su bolso, ahora casi sagrado, el catalizador de toda aquella revolución. Le había dado una voz cuando el mundo insistía en que debía permanecer en silencio. Alejandro la observaba desde el otro lado del espacioso asiento, sintiendo una profunda admiración que rozaba la veneración. Él también estaba procesando el cataclismo. El dolor de la traición seguía ahí, una herida abierta que tardaría en sanar, pero debajo crecía una sensación de claridad y liberación. Durante meses había ignorado las señales sobre Isabella, cegado por su encanto y por la idea del amor. Había estado a punto de entregar su vida a una mujer que lo despreciaba por las mismas cualidades que fingía admirar. Elena no solo lo había salvado de la ruina económica, sino de sí mismo, de su propia ceguera. Le había devuelto la capacidad de ver la verdad, por muy dolorosa que fuera. Te debo más de lo que jamás podré expresar con palabras, Elena, dijo finalmente rompiendo el silencio. Ella simplemente asintió, una comprensión silenciosa pasando entre ellos que no necesitaba más explicaciones. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, Elena sintió un nudo de ansiedad en el estómago.
¿Cómo le explicaría a una niña de 8 años que su mundo acababa de cambiar para siempre? ¿Cómo le contaría que ya no vivirían en su pequeño apartamento, que su abuela había detenido una boda, y que ahora vivirían en una mansión con el hombre que solía ser su jefe? Alejandro pareció leer sus pensamientos. «Déjame hablar con ella», se ofreció con una sensibilidad que la sorprendió y la conmovió. «Le diré que nos has ayudado con un problema muy grande en el trabajo, un problema que solo tú podías resolver, y que como agradecimiento las he invitado a vivir en mi casa por un tiempo, para que estés más cómoda y no tengas que viajar tanto». La explicación era simple, elegante y protegía a Sofía de los detalles más sórdidos del asunto. Elena lo miró con gratitud. «Gracias», susurró, sintiendo un gran alivio. Sofía salió corriendo por la puerta de la escuela, y al ver a su abuela, su rostro se iluminó, pero su sonrisa se transformó en sorpresa al ver a Alejandro y el coche de lujo. «Abuela, señor Alejandro, ¿qué hacen aquí juntos?». Alejandro se arrodilló para ponerse a su altura, un gesto que lo hizo más cercano. «Tu abuela es una heroína, Sofía», dijo con una sonrisa cálida y sincera. «Y tengo una sorpresa para las dos que espero que os guste». Esa noche, en la inmensa mansión que ahora era su hogar temporal, Elena arropó a Sofía en una cama con dosel que parecía sacada de un cuento de hadas. La niña estaba fascinada con su nueva habitación, con la piscina que podía ver desde su ventana y con el amable perro Golden Retriever de Alejandro que la seguía a todas partes como si fuera su sombra. La transición, gracias a la delicadeza de Alejandro, había sido suave y emocionante para ella, una aventura inesperada. «Abuela, ¿de verdad podemos quedarnos aquí?», preguntó Sofía, sus ojos brillantes de emoción y felicidad. «Sí, mi amor». «Por un tiempo», respondió Elena, besando su frente, sin querer darle falsas esperanzas, aunque sabía que Alejandro hablaba en serio. «El señor Alejandro es muy bueno, ¿verdad?». «Sí, es el mejor», confirmó la niña, abrazando un enorme oso de peluche que había encontrado en la habitación. «Me alegro de que ya no estés triste por el trabajo, abuela, te oía llorar por las noches». Elena se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, su nieta había percibido su angustia de las últimas semanas. El alivio de verla feliz y segura en ese nuevo entorno era indescriptible, la mejor recompensa que podría haber imaginado. Mientras Sofía se dormía, Elena se quedó un rato observándola, su corazón rebosante de un amor y una gratitud tan inmensos que sentía que podría estallar. Había atravesado el infierno, pero había llegado a un lugar seguro. Más tarde, Elena encontró a Alejandro en la biblioteca, contemplando la lluvia que había vuelto a caer, golpeando suavemente contra los enormes ventanales. Sostenía en sus manos el objeto que lo había cambiado todo, mirándolo como si fuera un artefacto de otro mundo. Se lo tendió a Elena. «Creo que esto te pertenece ahora», dijo. «Es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces de las formas más inesperadas, y a través de las personas más valientes». Elena lo tomó, sintiendo su peso familiar en sus manos. «No lo necesito», respondió ella, dejándolo sobre la mesa con suavidad. «La verdad no está en un objeto, Alejandro, está en las personas. En sus acciones y en su coraje para defenderla, aunque tengan miedo». Él la miró, y en sus ojos había una profunda comprensión. «Tienes razón», dijo. «Y tú, Elena, eres la persona más honesta y valiente que he conocido en mi vida. Me has enseñado más en un día que lo que he aprendido en 30 años». En ese momento, en esa biblioteca silenciosa, con la lluvia como única testigo, se forjó un vínculo que iba mucho más allá de la gratitud o la obligación. Era un lazo de respeto mutuo, de confianza y de una amistad improbable que había nacido de las cenizas de una traición. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, ambos sentían que no estaban solos para enfrentarlo. La noticia del escándalo de la boda Vargas Rossi explotó en los medios de comunicación, convirtiéndose en la comidilla de todo el país durante semanas. Los titulares eran sensacionalistas, como era de esperar, pero la mayoría de ellos, sorprendentemente, retrataban a Elena como una heroína improbable, una David, que había derrotado a Goliat con la simple arma de la verdad. Las fotos de ella, pequeña y decidida, enfrentándose a la élite de Madrid en la iglesia, se hicieron virales en las redes sociales. La historia de la humilde limpiadora que salva a su jefe millonario de una estafadora,
capturó la imaginación del público, convirtiéndola en un símbolo de la dignidad de la clase trabajadora y de la lucha contra la injusticia. Elena, que siempre había vivido en el anonimato más absoluto, se sentía abrumada por la repentina atención, pero Alejandro la protegió ferozmente de la prensa, contratando un equipo de seguridad y de relaciones públicas para asegurarse de que su privacidad y la de Sofía fueran respetadas en todo momento. Mientras tanto, la familia Rossi se enfrentaba a una humillación pública sin precedentes. Sus negocios se vieron a cierre destacados, y la reputación que tanto les había costado construir se hizo añicos en cuestión de horas. Isabella y su cómplice Marco fueron investigados por intento de estafa, y la justicia, que a menudo parece favorecer a los ricos y poderosos, esta vez parecía inclinarse del lado correcto, del lado de la verdad. Unas semanas después del día que cambió sus vidas para siempre, la mansión Vargas había encontrado una nueva normalidad, una calma que contrastaba profundamente con la tormenta que la había precedido. Alejandro, con la ayuda de un formidable equipo de abogados, se había encargado de las consecuencias legales y mediáticas, con una eficiencia implacable. Isabella y su cómplice Marco se enfrentaban a cargos por fraude, perjurio e intento de estafa, y su caída en desgracia fue tan espectacular como pública, ocupando los titulares durante días. Sin embargo, para Alejandro la verdadera reparación no estaba en los tribunales, sino dentro de las paredes de su propia casa, en los gestos cotidianos que reconstruían su fe en la humanidad. Una mañana, encontró a Elena en el jardín, sentada en un banco de piedra, con la mirada perdida en el rosal que ella misma había cuidado durante años. Se acercó en silencio, y le tendió una taza de café, recién hecho, tal como a ella le gustaba. «Gracias, Alejandro, pero no tenías por qué molestarte», dijo ella, aceptando la taza con una mezcla de gratitud y la vieja costumbre de no querer ser una carga. Él se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa. «Elena, durante 15 años, tú me has servido el café cada mañana. Creo que puedo devolvértelo durante los próximos 50, dijo con una sonrisa suave. «Lo que hiciste por mí no fue solo salvar mi fortuna, fue salvar mi alma. Me hiciste ver que había empezado a valorar las cosas equivocadas, a confiar en las apariencias. Me devolviste la claridad». La sinceridad en su voz era un bálsamo para las viejas heridas de Elena, las de sentirse invisible y subestimada toda su vida. «¿Cómo es posible que me sintiera tan sola en una casa llena de gente?», pensó ella. El vapor del café se mezclaba con el aire fresco de la mañana. La transición de Sofía a su nueva vida fue sorprendentemente fácil, gracias a la infinita paciencia y cariño de Alejandro. Él se convirtió en una figura paterna que nunca había tenido, ayudándola con los deberes, enseñándole a nadar en la enorme piscina y escuchando sus interminables historias sobre la escuela con una atención genuina que la niña absorbía como una planta sedienta. Para Elena, ver a su nieta florecer, libre de la ansiedad constante por el dinero y la salud, era la mayor recompensa de todas. Una tarde, Alejandro las reunió en la biblioteca, el mismo lugar donde Elena había descubierto la verdad que lo cambió todo. Sobre la gran mesa de caoba, había extendido una serie de documentos y planos arquitectónicos. «Quiero mostrarles algo», dijo con un brillo de entusiasmo en los ojos que Elena no había visto desde el escándalo. «He estado pensando en cómo honrar de verdad lo que hiciste, Elena, no con dinero, eso es efímero, sino con algo que perdure, algo que ayude a otras personas como tú», señaló los papeles con un dedo firme. «Voy a crear una fundación. Su misión será ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico a personas mayores, que se enfrentan a la injusticia en sus lugares de trabajo. Personas a las que intentan silenciar, despedir injustamente o humillar por su edad o su posición». Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «¿Una fundación?», susurró, incrédula. «Sí», confirmó Alejandro, «y quiero que lleve tu nombre. Se llamará Fundación Dignitas Elena. Porque eso es lo que tú representas, la dignidad inquebrantable frente a la adversidad. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». La idea de la fundación la abrumó por completo, un peso de responsabilidad que nunca había imaginado llevar, pero yo no sé nada de esas cosas, Alejandro. «Soy solo una limpiadora», protestó Elena, sintiendo el eco de sus viejas inseguridades resonando en la opulenta biblioteca. «¿Qué puedo aportar yo a un mundo de abogados y gente importante?», se preguntó, con un nudo en el estómago. Alejandro le tomó la mano, su gesto lleno de un respeto profundo que trascendía cualquier diferencia social. «Tú sabes más que cualquier abogado, Elena.
Conoces el miedo, la impotencia y la sensación de no tener a nadie a quien recurrir. Tu experiencia es más valiosa que cualquier título universitario colgado en una pared. No estarás sola, tendremos a los mejores profesionales. Pero tú serás el corazón de todo esto, serás la presidenta honoraria y tu voz guiará cada una de nuestras decisiones. Queremos que otras personas encuentren el coraje que tú tuviste al ver tu rostro. Sofía, que había estado escuchando en silencio, con los ojos muy abiertos, se acercó y abrazó a su abuela con fuerza. «Serás la jefa de los héroes, abuela», exclamó con la inocencia y la admiración de una niña que veía a su abuela como la mujer más poderosa del mundo. Las palabras de su nieta, tan simples y tan puras, terminaron de derribar las últimas barreras de duda de Elena. Aceptó con un movimiento de cabeza, incapaz de hablar por la emoción que le embargaba la garganta. Su legado no sería solo una historia, sino un refugio. Los primeros pasos para establecer la fundación fueron un torbellino de actividad. Alejandro contrató a un equipo de expertos, pero insistió en que Elena participara en cada decisión clave, desde la elección de la sede hasta la entrevista de los primeros abogados. Al principio, ella se sentía fuera de lugar en las salas de reuniones, rodeada de trajes caros y lenguaje técnico. «No pertenezco aquí», pensó más de una vez, sintiendo el impulso de volver a la comodidad del anonimato. Pero Alejandro se mantuvo a su lado, traduciendo la jerga legal a términos sencillos y pidiendo su opinión constantemente. «¿Qué crees tú, Elena? ¿Cómo se sentiría una persona en esa situación?» Una tarde, durante una reunión con una prestigiosa abogada de derechos laborales, la mujer le preguntó directamente a Elena, que la motivó a hablar. Elena, con su sencillez habitual, no habló de leyes ni de justicia en abstracto. «Vi a mi nieta preocupada por si tendríamos para comer la semana siguiente», respondió con calma. «Y vi a un hombre bueno a punto de cometer el error de su vida por culpa de mentiras. A veces, la verdad es lo único que tienes, y es suficiente». Un silencio profundo llenó la sala. La abogada bajó su bolígrafo, la miró con una nueva admiración y dijo: «Señora, con esa claridad moral, esta fundación no puede fracasar». En ese momento, Elena comprendió que su valor no residía en lo que sabía, sino en lo que era. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva y esperanzadora. La Fundación Dignitas Elena se estableció en un elegante edificio en el centro de Madrid, y su lanzamiento fue un evento discreto pero significativo, al que asistieron activistas sociales, abogados pro bono y periodistas que habían seguido la historia con un interés genuino. Elena, con un sencillo pero elegante vestido que Alejandro había insistido en comprarle, se paró frente a un pequeño atril, para dar un breve discurso. Sus palabras, escritas por ella misma en un trozo de papel, conmovieron a todos los presentes. «Nunca pensé que mi voz importara», dijo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba y veía rostros amables entre la audiencia. «Durante muchos años, mi trabajo consistió en ser invisible, en no hacer ruido. Pero aprendí que la verdad no tiene dueño, y que el coraje no entiende de clases sociales ni de uniformes. Si mi historia puede ayudar a una o la persona a no sentirse sola, a levantar la cabeza y a luchar por lo que es justo, entonces todo lo que pasé, todo el miedo, habrá valido la pena». Su discurso fue recibido con una ovación de pie que duró varios minutos, un sonido cálido y abrumador que la envolvió. Alejandro la observaba desde la primera fila, con una expresión de orgullo que no podía disimular. «Ella es la mujer más fuerte que conozco», pensó, sintiendo una profunda admiración que iba mucho más allá de la simple gratitud. Había encontrado en ella un faro moral. Mientras la fundación comenzaba a dar sus primeros frutos, ayudando a docenas de personas en sus primeros meses de funcionamiento, Elena sintió la necesidad de crear algo propio, algo que naciera de sus propias manos y de su propia experiencia. No quería vivir el resto de su vida dependiendo de la generosidad de Alejandro, por muy genuina y respetuosa que ésta fuera. Con el capital inicial que Alejandro le ofreció como una inversión de negocios, no como un regalo, Elena fundó una pequeña empresa de limpieza. La llamó Servicios Elena, limpieza con dignidad. Su modelo de negocio era revolucionario para un sector a menudo precario. Contrató exclusivamente a mujeres mayores de 55 años, ofreciéndoles salarios por encima de la media,
seguro médico completo y, sobre todo, un ambiente de trabajo basado en el respeto y el reconocimiento. La primera mujer que contrató, una viuda llamada Carmen, lloró al firmar el contrato. Nunca nadie me había ofrecido un seguro privado, Ellen. Pensé que ya era demasiado vieja para que alguien valorara mi trabajo. La noticia corrió como la pólvora entre las comunidades de trabajadoras, y pronto, su empresa se convirtió en la más solicitada por clientes que no solo buscaban un servicio impecable, sino que también querían apoyar su causa. Elena había transformado su antigua profesión en un emblema de empoderamiento. El éxito de Limpieza con Dignidad superó todas las expectativas. Al principio, Elena se encargaba de todo, respondía al teléfono, organizaba los horarios y hasta trabajaba codo con sus empleadas si un cliente importante lo requería. Su reputación se basaba en la confianza. La gente sabía que la mujer que había tenido el valor de detener una boda en la catedral, sería igualmente honesta y meticulosa en su negocio. Los clientes no solo contrataban un servicio, contrataban una historia de integridad. Un día, recibió la llamada del director de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Señora Elena, dijo el hombre con voz formal. Hemos rescindido nuestro contrato con una gran corporación de limpieza. Sus empleados eran tratados de forma deplorable, y eso se reflejaba en su trabajo y en su ánimo. Hemos oído hablar de su empresa y de su filosofía. Nos gustaría ofrecerle el contrato en exclusiva para todo el hotel. Elena casi deja caer el teléfono. Era un contrato que cambiaría la escala de su negocio para siempre. Pero nosotros no usamos productos químicos agresivos, y mis empleadas tienen horarios flexibles para cuidar de sus familias, respondió ella, casi a la defensiva. El director se rió suavemente. Por eso la llamamos señora. Queremos esa dignidad en nuestro hotel. Elena había creado más que una empresa. Había iniciado un movimiento. Los años pasaron, tejiendo un tapiz de paz y prosperidad sobre las cicatrices del pasado. La relación entre Alejandro, Elena y Sofía se consolidó en una familia sólida y amorosa, unida no por la sangre sino por la lealtad y el afecto incondicional que habían forjado en la adversidad. Alejandro nunca volvió a casarse. La traición de Isabella le había dejado una profunda herida, pero también una valiosa lección. Encontró una paz y una felicidad en su nueva vida familiar que ninguna relación romántica le había dado. Se convirtió en el mentor de Sofía, inspirando en ella una pasión por la justicia, que la llevó a matricularse en la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas del país, con una beca completa que se ganó por sus propias notas brillantes. Elena, por su parte, dirigía su próspera empresa, que ahora contaba con más de 100 empleadas, con la misma sabiduría y humildad con las que antes limpiaba los suelos de la mansión. A menudo, visitaba la fundación, donde compartía su historia con otros que buscaban esperanza, su presencia un recordatorio constante de que una sola voz valiente puede cambiar el mundo. Su antiguo apartamento fue donado a la fundación para alojar a personas que necesitaban un refugio seguro. La mansión Vargas, antes un símbolo de riqueza fría y solitaria, se llenó de risas de amigos y del calor de un hogar verdadero. ¿Era esta la felicidad? Sí, pensó Elena, era exactamente esto. Mientras Elena y Alejandro construían un futuro lleno de propósito, el pasado finalmente alcanzó a Isabella y Marco. El juicio fue breve pero demoledor. Las pruebas presentadas por el equipo legal de Alejandro eran irrefutables, y la historia de su engaño, contada con detalle por los fiscales, conmocionó a la opinión pública. Isabella intentó presentarse como una víctima, manipulada por Marco y cegada por el amor, pero su actuación no convenció a nadie. El juez, un hombre mayor y severo, la reprendió duramente en su sentencia. Usted no solo intentó robar una fortuna, dijo, mirándola fijamente. Usted intentó destruir la dignidad de un hombre bueno y humillar a una mujer inocente. Su crimen no fue solo de codicia, sino de una crueldad moral abyecta. Fueron sentenciados a varios años de prisión, y a la restitución de todo el dinero que habían estafado a Alejandro a lo largo de los años. La noticia apareció en los periódicos y en la televisión, pero en la mansión Vargas apenas le prestaron atención. Esa noche, mientras un reportaje mostraba a Isabella siendo escoltada fuera del tribunal, Elena simplemente cambió de canal. No vale la pena gastar nuestro tiempo en ellos, dijo suavemente. Alejandro asintió, tomando su mano. Tienes razón. Nuestro tiempo es para construir, no para mirar las ruinas de otros. Su capítulo estaba cerrado para siempre.
La justicia había llegado, silenciosa y definitiva, dejándoles libres para seguir adelante. Un epílogo. 5 años después del día de la noboda, encuentra a Elena y Alejandro sentados en el mismo banco del jardín donde todo comenzó a sanar. Observan a Sofía, ahora una joven brillante y segura de sí misma de 22 años, que ha venido de visita de la universidad. Les cuenta apasionadamente sobre su primer caso pro bono como estudiante en prácticas, ayudando a un conserje anciano de una universidad a luchar contra un despido improcedente. La administración decía que era por bajo rendimiento, explica Sofía, con fuego en los ojos. Pero la verdad es que querían contratar a alguien más joven por menos dinero, justo un año antes de que él pudiera jubilarse. Es lo mismo que te habrían hecho a ti, abuela. Elena sonríe, una sonrisa serena que ilumina sus arrugas. Su empresa de limpieza ahora da trabajo a más de 200 mujeres en 3 ciudades diferentes, y se ha convertido en un modelo a seguir en toda España. Ha encontrado el amor y el respeto no en un hombre, sino en sí misma y en la comunidad que ha construido. Lo has conseguido, abuela, le dice Sofía, interrumpiendo su relato para mirarla con una admiración infinita. Has cambiado el mundo, un poquito. Elena mira a Alejandro, cuyos ojos reflejan el mismo sentimiento. No, querida, responde ella con una humildad genuina. Yo solo dije la verdad. El mundo hizo el resto. El legado no estaba en su nombre, sino en las acciones de quienes la siguieron. Mientras Sofía se despide para volver a sus estudios, una brisa suave agita las hojas de los rosales. Elena y Alejandro permanecen en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Fue Alejandro quien lo rompió, con voz queda. A veces. Todavía pienso en ese día en la iglesia, confesó, mirando al horizonte. Pienso en cómo un pequeño objeto electrónico, frío y sin vida, pudo contener una verdad tan explosiva. Cómo pudo cambiar el destino de tantas personas. Elena se volvió hacia él. Su expresión comprensiva. Las herramientas no importan, Alejandro. Podría haber sido en un papel o en una fotografía. La verdad siempre busca una grieta por donde salir. Nosotros solo tuvimos el valor de abrir la puerta. Él asintió lentamente asimilando sus palabras. Tú tuviste el valor, corrigió él. Yo solo estaba aprendiendo a ver de nuevo. Ella le puso una mano en el brazo, un gesto de amistad pura y duradera. Ambos aprendimos, Alejandro. Tú a confiar en lo correcto, y yo a creer que mi voz merecía ser escuchada. Se quedaron así, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse, tintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Ya no eran el millonario y su limpiadora. Eran 2 supervivientes, 2 amigos, los pilares de una familia construida sobre los cimientos de la honestidad. Alejandro, por su parte, había canalizado su experiencia en una filantropía más consciente y personal, alejada de los grandes eventos de gala y centrada en el impacto real. La Fundación Dignitas Elena se había expandido, con sede en varias ciudades, cambiando cientos de vidas cada año. Había aprendido que el verdadero poder no residía en la acumulación de su fortuna, sino en cómo la utilizaba para elevar a otros, para darles las herramientas que él siempre había dado por sentadas. Su relación con Elena se había convertido en la roca sobre la que había reconstruido su vida, una amistad profunda y un amor platónico basados en un respeto mutuo inquebrantable. A veces, en las noches tranquilas, recordaba el sonido del anillo de diamantes al caer sobre el mármol de la iglesia, y se daba cuenta de que ese no fue el final de su vida, sino el verdadero comienzo. La historia de Elena, la limpiadora que habló en el altar, se convirtió en una leyenda moderna en Madrid, un recordatorio para todos de una verdad simple pero poderosa. La verdad, por más humilde que sea quien la diga, por más silenciosa que sea su voz al principio, siempre encontrará su camino. Y en su luz, tiene el poder innegable de derribar imperios de mentiras y construir legados de justicia, que perduran mucho después de que las voces se hayan apagado.